Hola queridos amigos y alumnos, vamos a reflexionar ahora un momento sobre la Odisea. Quiero proponerles esta historia que, pues como todos sabemos, es una serie de cantos de más de 16.000 versos escritos por Homero, eh, y que nos relatan la historia del regreso de Odiseo, que es uno de esos héroes que fueron a Troya y que después de prácticamente 10 años, ahora finalmente, ya que se termina la guerra, se propone para regresar a su amada Ítaca, donde está esperándole su esposa Penélope. Así es que es una historia de matrimonio, en definitiva, y de la que podemos aprender muchas cosas. A diferencia de la Ilíada, la Odisea está llena de aventuras. Hay que recordar que la Ilíada está concentrada en los últimos 51 días de la guerra de Troya, y uno de los grandes protagonistas es Odiseo, que es al que se le ocurre la ingeniosa idea de realizar el caballo famoso de Troya que todos conocemos. Muy bien, así muy brevemente, así como una pequeña introducción, pues está cargada de mitología y aunque es de Homero, también esta obra, sin embargo, tiene muchas diferencias respecto a la Ilíada. Entonces, mitología y la diferencia con la Ilíada. Hay que recordar que la mitología en general, pues trata de acercarnos un poquito al mundo simbólico y explicándonos la realidad, la humanidad, el sentido de la vida y ya de refilón, pues algunos elementos muy concretos como, bueno, por qué existen los fenómenos naturales, las flores, las plantas, los animales, en fin. Ya después, dentro de lo que es la explicación de este misterio que es la persona, pues nos hablan de la mortalidad, del destino, el problema del amor, de la sexualidad, de los sentimientos, de la duración. Prácticamente no hay ningún mito que no esté relacionado íntimamente con el amor, con la pareja, con los hijos, con la familia. Y bueno, ya de ahí se van a derivar también muchas situaciones, muchas complicaciones, algunas de las cuales serán de hecho desastrosas. Eh, y después viene la tragedia, en fin. Estas historias de amor o la mitología en general está contenida en algunas grandes obras de Hesíodo, Homero, ya después los trágicos. Después de ellos vendrán otras obras, por ejemplo, la ya romana, la Eneida, después de, que es de Virgilio, de Ovidio, la Metamorfosis, que es muy importante, el arte de amar y otras grandes obras. Bien, pues regresando a la Ilíada, ¿qué diferencias tiene? Perdón, regresando a la Odisea, ¿qué diferencias tiene con la Ilíada? Bueno, pues si la Ilíada representa esos pocos días del fin de la guerra, la Odisea pues prácticamente dura 9 años, que, o 10 años, que es lo que tarda Odiseo en regresar a Ítaca. Y a diferencia de la Ilíada, donde se cuenta prácticamente cronológicamente lo que pasó en la Odisea, es una obra que es una obra maestra. Se habla o se viaja también en el tiempo, porque los seres humanos recordamos muchas cosas o el pasado, nuestras experiencias nos han marcado, por eso va y viene. Bien, ya para ir directamente a la obra, pues vamos a ver cómo pues, se despiden de Troya y bueno, se van a dar una serie de encuentros que ya veremos. Ok, pero el canto se abre con la telemaquia, que es pues, esa maduración que tiene el hijo. Entonces, los protagonistas, ¿quiénes son? Ya para ir a la historia, son Odiseo, en primer lugar, que es ese héroe. eh, Después está Penélope, que es su esposa, que ya lleva a la pobre ahí entre los 10 años de la guerra y los otros 10 que va a esperar estas aventuras, estos falsos heroísmos de su esposo.
se van a pasar 20 años, ¿no? Después está Telémaco, que es el hijo y cuyo nombre también ya veremos lo que significa. Ya después están los sirvientes, por un lado, la criada, que ya vamos a ver después cómo desemboca, e incluso el perro, Argos, ok. Y por otro lado, junto con Odiseo, pues van sus compañeros y pues ya veremos las aventuras a las que se van a enfrentar. Ok, muy bien, pero pues hay que decir que esta historia, en el fondo, pues es la historia de un matrimonio, es la historia de esta pareja que tardan 20 años en encontrarse, o también se puede entender como una propuesta del matrimonio como un regreso a casa o como una maduración o conjugación o conyugación que tiene que hacerse y que pues tiene varias aplicaciones para los matrimonios de ahora. Vamos un poco a Penélope para después ir a Telémaco porque así va el relato. Habla de Penélope que está sola, después dedica varios cantos a Telémaco y después a todas las aventuras que contará Ulises cuando llega a la isla, bueno, a la tierra de los Feacios, más bien, que es una península. Bien, ella es fiel a la memoria de su marido, responde a los pretendientes, porque aquí se introduce una complicación y es que los prosios, que son unos pretendientes, unos príncipes, pero son bastantes, abusando de una ley de hospitalidad que había en el mundo griego, pues se quedan ahí, prácticamente viven y despilfarran de toda la herencia de Penélope, y pues esto va a enfurecer a su hijo, solo que su hijo es pequeño todavía, no ha llegado a la hombría, quiere matarlos, quiere enfrentarlos, pero no puede hacerlo. Entonces ellos la presionan para que se case con uno de ellos, pero ella los engaña con eh, este cuento donde que ya sabemos todos, que es que se inventa o, o promete que cuando haya terminado de tejer una gran tela fúnebre destinada a Laertes es su suegro, o sea, el padre de Ulises. Cuando lo termine, decidirá con quién casarse. Y sabemos que durante el día teje y durante la noche desteje, que es también lo que muchas personas hacen, muchos matrimonios, eh, que pues a veces destejen lo que han tejido. Aquí ciertamente tiene un mensaje positivo, o que sería como la indecisión aplicada a otras parejas. Telémacos significa el que hace la guerra o su propia lucha desde lejos, y esto, que en griego se dice telemaqueia, significa o puede significar el paso de la adolescencia a la madurez. Esto lo hace con un mentor. De hecho, mentor es ese personaje que deja a Ulises o Odiseo para que eduque en su ausencia a su hijo. De hecho, de ahí viene la palabra mentor. Eh, bueno, pues este muchacho lógicamente odia y desea matar a los pretendientes, y pues esto es la primera parte de la Odisea, eh, y que está marcada también por los viajes de Telémaco. Telémaco abandona a su madre, entonces aquí hay un mensaje ambiguo. Él la abandona porque está harto de todos estos pretendientes y en lugar de acompañarla, pero por otro lado, el abandono significa también, digamos, en positivo, significa la maduración que la persona tiene que hacer de sí mismo, y esto pues sobre todo, bueno, a lo largo de la vida, pero sobre todo a partir de la adolescencia. Tiene que exiliarse, por así decir, de esa relación de dependencia con la madre. Y vamos a ver muchísimos casos en la mitología y después en la vida real, donde las personas no viven plenamente en la realidad porque se consideran a sí mismos como díades con sus padres, o sea, no logran jubilarse, por así decir, de esa relación
que a veces puede ser por inmadurez y otras por posesivismo de los padres o también por abandonismo, que es pues una manera de crear una dependencia y una fragilidad en los hijos. Pues toda esta sabiduría se puede desprender de esta realidad. Bueno, otra de las razones por las cuales este muchacho se pone en viaje es porque quiere conocer y aprender de otras muchas personas, y esto es otra de las cosas que tenemos que aprender. Hay que viajar y no necesariamente eh, en lo físico, hay que viajar y eso significa que hay que ir, o sea, ¿qué significa viajar en este sentido? Pues leer literatura, leer historias, filosofía, teología, porque estos viajes nos van enriqueciendo, porque conocemos a otras personas de las cuales podemos aprender mucho. Y otra característica de Telémaco es que no solo va haciendo su propia lucha en esa relación más o menos sana con sus padres, entre comillas, porque la relación con su padre es sumamente distante. De hecho, va a pasar 20 años sin su padre, pero de alguna manera su padre está presente a través del mentor. Y por otro lado, él quiere descubrir quién es su padre. Esta es otra de las grandes enseñanzas del mundo griego. Hay que descubrir quién es el propio padre, pero a veces no hay que escarbar tanto porque uno se puede llevar muchas sorpresas, como de hecho sucede en muchas ocasiones en la mitología griega y en la realidad. Hay que investigar lo suficiente, o sea, hasta donde puedas aprender, sabiendo que todos los seres humanos tenemos grados de inmadurez y que los propios padres nos han dejado mucho, pero tampoco hay que escarbar muchísimo en sus historias. Eh, bueno, pues, ¿cómo va a encontrar a su padre? Pues a través de personajes que lo han conocido y de hecho que le dan la esperanza de que sigue vivo y está de regreso a Ítaca, solo que pues está teniendo algunos contratiempos. En Pilos se encuentra a Néstor, que es el rey, ahí se enamora de una muchacha que pues ya según las historias va a ser su compañera el resto de la vida. Y en Esparta va a encontrar a Menelao. Menelao, hay que recordar que es el hermano de Agamenón, es el esposo de Helena, prácticamente la que desencadenó toda la guerra, y Menelao le cuenta, entre otras muchas historias, le cuenta la venganza de Orestes y Electra, que matan a su madre Clitemnestra, porque ella a su vez, sola o con su amante, dependiendo de la historia, ha matado a Agamenón, y Agamenón es uno de los grandes, junto con Aquiles, grandes y gigantes eh, héroes de la guerra. Es decir, ahí tenemos otra historia paralela de un matrimonio con sus hijos, pero que desemboca de manera totalmente diferente. Es como una propuesta. Aquí está este matrimonio donde los padres, donde los hijos matan al padre, tratando de vengar la muerte eh, a manos de su propia madre. Es decir, esto ya, si lo tomamos simbólicamente, pues habla de las relaciones tan tortuosas que hay a veces en las familias entre padres e hijos y entre los esposos. Y bueno, también ahí Agamenón tiene un montón de detallitos que se le pueden aprender o de los que se puede eh, prevenir. Ok, pues ya después está el regreso finalmente a casa de Telémaco, que se encuentra emotivamente con su madre, que lo sale a recibir después de los criados, eh, y eso es la telemaquia o telemaqueia en griego, que es pues, ese periodo que todo ser humano debería de tener, aprender a hacer ya su propia batalla, su propia marca. Y bueno, pues ahí dejamos descansando a Telémaco, que volverá a aparecer mucho tiempo después. Ya la historia
de la Odisea, que es prácticamente un mapa de rutas del Mediterráneo, más o menos, según la mayoría de los críticos, sigue estas rutas, porque hay otras propuestas. De Troya va a la tierra de los Siconios, donde al parecer se les pide que realicen un sacrificio a los dioses, no lo hacen y es el castigo por esa falta, porque tienen tanta prisa, además de que han prácticamente saqueado la ciudad, se han llevado a muchas mujeres, eh, lo cual pues acarreará un castigo. Y bueno, de ahí deberían llegar a Ítaca, que se encuentra apenas dando la vuelta por la península greca, por el Peloponeso, etcétera. Hoy, hay ya por aquí en este estrecho, que es el estrecho de Corinto, hay un canal, pero pues tampoco les costaba mucho llegar aquí. Sin embargo, Poseidón y Éolo pues van alejando a Ulises y a sus compañeros de ese destino. Entonces llegan, según lo que relata, ya hacia el pasado. El mismo Odiseo cuenta que la siguiente parada fue la tierra de los lotófagos. Los lotófagos serían como los marihuanos prácticamente, o sea, comen hierbas, esas hierbas tienen unas propiedades alucinógenas, eh, es decir, viven pues drogados y esto es otra de las grandes enseñanzas que nos encontramos en estas dos paradas. Iré de cada una de estas aventuras o de estos encuentros, iré tratando de sacar así como un simbolismo sin forzar las cosas, eh, un simbolismo de lo que sucede en los matrimonios. A veces las personas pueden estar drogadas, que puede ser por el trabajo, por los amigos, por los propios apetitos, por el despiste, la música, las propias aficiones. ¿Okay? De ahí van a ir, bueno, una vez que se liberan de los lotófagos, van a llegar hasta Cumas, donde pues se van a encontrar con el Cíclope, de ahí a las islas eólicas, o sea, las islas de los vientos, de ahí serán arrastrados hacia, eh, según el relato, hacia la tierra de los lestrigones, de ahí hacia Circe o la isla de Ea, donde se encontrarán con la maga o bruja Circe, de donde viene circense y que se encuentra en el Circeo, posiblemente, y que, bueno, de ahí viene circo, los juegos circenses, porque convierte a muchos de los que llegan ahí en animales. A los compañeros de Odiseo los va a convertir concretamente en cerdos. De ahí pasarán por el estrecho entre Escila y Caribdis, que son dos monstruos que ya veremos, para ir hasta la isla del Sol, de Helios. Ahí Poseidón, a través de Éolos, los va a detener mucho tiempo, tenían que hacer solamente una parada, se quedan mucho tiempo, o bueno, el tiempo suficiente para que se mueran casi de hambre, entonces van a cometer un sacrilegio terrible que es tomar parte del ganado del dios Sol, que es absolutamente intocable, o sea, profanando totalmente la isla y el ganado mismo, y pues van a recibir otro castigo, con lo cual van a tardar todavía más en regresar. De ahí son empujados hasta el extremo occidente, hasta la isla de Ojilla, que posiblemente se encuentra en alguno de los lados de este estrecho de Gibraltar, donde va a estar nada menos que 7 años con la ninfa Calipso, que significa la más bella, pero también significa oculta. De ahí, pues regresarán. Ella misma, bueno, por unas circunstancias que ya vamos a ver, eh, resulta que pasarán esos 7 años y va a llegar por las corrientes hasta la isla de los Feacios, y de ahí contará a través de los Feacios
que le escuchan todas las historias, casi da la impresión de que pues comienzan a aburrirse y dicen, bueno, está bien, ya te construimos la barca y para que llegues cuanto antes y ya sin más peligros a Ítaca a encontrar a tu esposa Penélope. Y ahí comienza ya todo el desenlace, la historia propiamente del encuentro. Okay. Entonces ahora vamos con algunas imágenes a seguir la historia. Se sale de Troya, que se encuentra más o menos por esta zona, hacia la isla de los, hacia la zona, perdón, de los Siconios, que se encuentra en Tracia, cerca de Constantinopla, que será, bueno, del Bizancio, que será después una ciudad muy importante, ahí dentro de la misma Tracia. Eh, Ahora vamos a ver algunos de los encuentros con Calipso, que ya dijimos lo que significa. Es una divinidad o una ninfa que tiene unos poderes especiales sobre todo los que llegan, que además son muy pocos, a su isla, Ollilla, ¿okay? Y dentro de todos esos, unos jardines, unas cuevas riquísimas, llenas de cantos de pájaros, de murmullos, de arroyos y fuego que no se apaga, que representa la pasión, aunque vamos a ver que en 7 años se va a apagar, y eh, todas estas cuevas misteriosas y llenas de vegetación exhalaban aromas de cedro y tomillo. Con ella, de hecho, tiene 2 hijos y bueno, todo este tiempo se van a estar debatiendo Poseidón y Atenea por, digamos, arruinarle la vida o por Atenea por ayudarle. Bien, de Calipso se puede decir que pues es una, un ejemplo o nos enseña cómo el hombre, porque aquí la historia o el protagonista principal es Odiseo, más que Penélope y Telémaco. Entonces, es la historia de un hombre que se entretiene con una, con la otra, con una tercera mujer y no termina de madurar, eso incluso estando casado, o tiene ideas o fantasías que no le permiten estar al 100% con su esposa. Calipso pues le ofrece todos los banquetes posibles, lo entretiene, de hecho nos recuerda a la historia de la princesa Fenicia, que va a retener mucho tiempo a Eneas, que es una historia paralela, Eneas que sale de Troya, pero en lugar de ir a Ítaca, termina en Roma y, y, bueno, con toda esa es otra historia, aunque tiene mucho parecido, también tiene muchas diferencias. Regresando a la historia de Odiseo, esta ninfa le había prometido la eterna juventud si se quedaba con él. De hecho, con ella tiene, o de ella tiene 2 hijos, Nausitoo y Nausinoo, pero en un determinado momento a Odiseo le entra la nostalgia y al final se siente prisionero, por, como de hecho lo es, y sus compañeros le dicen, bueno, como que ya es hora de irnos de aquí, él recapacita y pues se pone en una especie de acuerdo porque ella también comenzaba a hartarse de esta continua melancolía y de que no le entregara de lleno su corazón. Entonces se embarcan y como en el caso de Eneas, van a seguir adelante. Eh, en la isla de Helios, que posiblemente pues se encuentre al sur de Italia, por Malta, quizás sea la isla de Gozo, es donde comen los animales sagrados, mientras eh, Odiseo estaba tratando de aplacar a Helios o a Apolo. Bueno, pues sus compañeros abusan de estos animales y pues van a desencadenar la ira de Helios, que va a pedir la muerte de todos, y ya en esa asamblea de los dioses Atenea va a interceder por Ulises o Odiseo, y
bueno, arguyendo que Odiseo en ningún momento pretendió y de hecho tampoco probó la carne de esos carneros, entonces, ganado en general, entonces los perdona. Pues estamos siguiendo la historia como, como sucedió, ya después como la cuenta Ulises a los feacios, en la corte del rey de los feacios. Pues estamos siguiendo el orden, digamos, cronológico, más que el orden propio en el que van contando eh, Odiseo las historias. Bien, otro de los encuentros es con Polifemo, que es un cíclope. Los cíclopes son personajes enormes, pero que tienen un solo ojo, es decir, son muy torpes. El tener un solo ojo tiene un simbolismo muy profundo. Significa pues esa especie de miopía. De hecho, es peor que la miopía, es pues, pensar con un solo lado, quedarse solo con el cuerpo o solo con el espíritu, pertenecer a una ideología y desde ahí ver todo el mundo, solo ver las cosas desde lo femenino, solo desde lo masculino y así. Bueno, pues en esta isla o en esta costa van a tener que lidiar con este cíclope que los encarcela y se los quiere comer, y cómo el ingenioso Odiseo va a urdir todo un plan para dejar ciego en esa cueva a Polifemo, salir escapando, pero claro, como está ciego, él cuenta a todas sus ovejas, que están también en la caverna, entonces ellos tienen que esconderse debajo de las ovejas para que este hombre tan torpe y además ahora ciego no los pueda, eh, no los pueda tocar, en pocas palabras. Entonces, bueno, el cíclope le pregunta a Odiseo, porque sabe que está por ahí, que quién lo ha sacado. Entonces Odiseo le dice, ninguno, mi nombre es ninguno. Entonces Polifemo sale corriendo a buscar auxilio con todos sus, hacia todos sus compañeros de la isla o de esa zona, y los demás cíclopes le van a decir, pero ¿quién te dejó ciego? Y él le estará gritando siempre, continuamente y eternamente, ninguno me ha dejado ciego. Bueno, si nadie te ha dejado ciego, ¿para qué estás gritando? No, no digo que nadie, sino que ninguno. Y así comienza toda esa historia que revela la torpeza de este cíclope. Bueno, ese cíclope es hijo de Poseidón, con lo cual se va a enfurecer y va a mandar más dificultades para, si puede, ahogar a toda la tripulación en el mar o en el mejor de los casos, atrasar el regreso de Ulises. Después de ahí van a la isla de los Lestrigones, que se encuentra, según las explicaciones, en lo que hoy sería la isla de Sardeña. ¿Okay? Y pues los Lestrigones son unos personajes, una especie de personas o hombres legendarios que comen solo carne humana. Eh, y aquí tenemos otro simbolismo, es el hombre o la persona que solo está esperando del matrimonio o del amor en general la carne, o sea, el deseo de la carne o quedarse simplemente en la carne. Una de las más famosas, de los encuentros más largos y más dramáticos, es con la hechicera Circe Kyrke, que es una de las Oceánides, hijas, hay que recordar que son hijas del océano, o sea, de Poseidón, están ligadas a los arroyos, a los ríos, a las fuentes, donde a veces los hombres o los mismos dioses se las encuentran. Bueno, pues, ¿qué hacía esta maga Circe? Con unas pócimas, convertía a los hombres en animales y les hacía olvidar su hogar. Esta es otra de las grandes eh, de los grandes peligros o de las características de la relación, que a veces parece que la persona está como envenenada
y no recuerda que está casado. Eso es como un poco el mensaje. Se olvidan de su hogar y esto es más frecuente en hombres que en mujeres. En los hombres, formas de olvidarse del hogar, bueno, pues concentrarse en el trabajo, en las aficiones, en apegos y olvidarse en el fondo que la persona está casada. Bueno, Odiseo cuando llega ahí envía primero a sus hombres y esto también nos habla de que no es muy leal con sus amigos, los manda, son convertidos en cerdos, mientras el dios Hermes, que es un poco el protector de los matrimonios, le da una pócima para que él no pueda ser convertido en cerdo y además para después reconvertir en hombres a sus compañeros. Bueno, hay ciertas aventuras que pueden parecer absurdas porque después tienen un desenlace o una explicación. En el sur de Roma, por allá al norte está Roma, se encuentra todo este complejo volcánico que es el Circeo, que nos recuerda o que posiblemente es la localización de la diosa, bueno, de esta Oceánide, Circe, que está rodeada de animales y justamente de ahí, como ya decíamos, proviene el mundo de los circos, los circenses, es decir, entretenerse con animales, como si las personas fueran animales que están ahí simplemente para divertir. Bueno, Odiseo, según este relato, intenta o amenaza con matar a Circe si no le devuelve a sus amigos. Entonces ella se ve obligada, además de que está sorprendida de que no le haya hecho efecto la pócima al mismo Odiseo, ¿okay? Y sin seguir exactamente el orden, la diosa marina Leucótea le va a prestar su velo, ya que se han quedado sin embarcaciones y sin nada, para que atraviese el Adriático y llegue a la tierra de los Feacios, que bueno, va a llegar prácticamente solo porque en el camino irá perdiendo a todos sus compañeros. Eh, ok, en el estrecho de Escila y Caribdis, que corresponde al estrecho que hay entre Sicilia, que está de este lado, y Calabria, Caribdis, que está de ese lado, eh, hay también nuevos peligros. Escila es un monstruo de muchas cabezas que devora a los que se acercan demasiado a la costa y de hecho las mismas olas te van acercando a la costa, las corrientes marinas. Y por otro lado está Caribdis, que crea unos remolinos que te desorientan totalmente, o sea, te pueden tragar, pero o también desorientar, de manera que parece que estás saliendo y otra vez entras al estrecho y vas directito a Escila y entre ambos se reparten a los cadáveres, se los comen. Muy bien, también por ahí está la zona de las sirenas, en este estrecho más adelante, que, bueno, las sirenas en el mundo griego y en la mitología en general son seres que embaucan, son seres hermosos de la mitad del cuerpo hacia arriba, pero como la otra mitad está oculta, pues arrastran a los hombres a la perdición. Entonces es o sea, la muerte. Son devorados, tragados, desaparecidos. Odiseo obliga a sus compañeros a taparse los oídos con cera para que no oigan los cantos de las sirenas, que ya serán a partir de aquí proverbiales. Las sirenas son las tentaciones, todas las distracciones que terminan muchas veces tragándote y tragando la relación. Y este héroe, haciéndose el valiente y además de no quiere perderse el espectáculo de los cantos de las sirenas, obliga a sus compañeros a que lo aten al mástil para poder ver y escuchar. Y bueno, comienza a darnos alaridos de que lo suelten porque está cayendo en los cantos de las sirenas, que son irresistibles, pero como sus compañeros no pueden oír, pasan victoriosamente esa otra dificultad. En todas estas historias, o en muchas de ellas, está presente la figura de Hermes,
por ejemplo, como ya dijimos en el caso de Circe, que le da una hierba que no se ha identificado exactamente, el Moli, que la va a proteger del hechizo. Como o revela este hecho, tanto la ayuda de Atenea como la de Hermes, revela la necesidad de una ayuda en el matrimonio, de una ayuda superior. Ya en el mundo judeocristiano, pues sería el auxilio de la gracia. Finalmente llega a la tierra de los feacios, que es un pueblo que construye barcas, y la barca es otro de los grandes símbolos. Recuerden que todo este viaje ha sido en unas barcas, unas se rompen, vuelven a ser, eh, unas pateras, en fin, pero lo que revela es que el matrimonio sería como un viaje, como un regreso a casa, y muchas veces pues cada quien va en su barca, como sucede en toda esta historia de 10 años. Odiseo prácticamente pues como un náufrago, ayudado por el velo de la diosa que ya habíamos visto, llega a la isla de los Feacios y pues a la princesa y a través de sus siervas le pide auxilio, que le dé unos vestidos y que lo lleve a la corte para contar lo que le está sucediendo y en el fondo terminar casi aburriendo a todos, y hay rasgos de que incluso inspira lástima. El caso es que se compadecen de él, le construyen una barca, porque estos hombres a eso se dedican, y una barca suficientemente ya capaz para hacerlo regresar. De hecho, según la leyenda o según el mito, estos creadores de barcas, pues con este hecho de ayudar a Odiseo, se enemistaron con Poseidón, y Poseidón eh, los castiga convirtiendo la barca más grande, la que tenían para ellos, en una gran roca, que es esta prominencia que tenemos aquí en la imagen. Ya, finalmente, después de 20 años, llega a Ítaca, que es el puerto donde tenía que estar desde el inicio y del que quizás no debía haber salido nunca, y pues nadie lo reconoce más que el perro, pero el perro Argos va a morir inmediatamente, o sea, se pudo haber ahorrado todo esto. Eh, bien, la que lo reconoce es por una herida o una cicatriz que tenía desde niño en el pie, es la criada. Después un criado prácticamente medio lo reconoce, pero lo desprecia, y así. Bueno, Atenea lo disfraza de mendicante, ahí todo apestoso, que llega, que casi inspira ternura y compasión. Ok, para entonces los procios, que eran todos esos zánganos que estaban ahí viviendo a expensas de Penélope y su herencia, ya se habían cansado y se habían dado cuenta del engaño de la tela esa fúnebre para Laertes, y le dicen, la obligan y la conminan a que ya elija a uno de ellos. Entonces, por inspiración de Atenea, a ella se le ocurre, sí, muy bien, pues me voy a casar con el que sea capaz de doblar el arco de mi esposo Odiseo. Eh, Hay que preguntaros qué hacía el arco ahí si Odiseo estuvo 20 años fuera, pero bueno, ¿por qué no se lo llevó consigo? Bueno, el que logre doblar el arco de Odiseo y pasar una flecha por 7 aros, cosa que ella recordaba de su esposo porque era la afición y lo único que podía hacer tal proeza. Bueno, pues todos los pretendientes fracasan y al final le dan la oportunidad a ese mendicante que está por ahí medio tirado, atraviesa todos los aros y con eso se revela su verdadera identidad. Entonces Telémaco sale casi de la oscuridad y envalentonado
ya con la presencia de su padre, no hacen otra cosa que matar a todos los pretendientes, bueno, excepto a uno que resulta que había sido una especie de jefe de Odiseo, que intenta matar a Odiseo, según una versión, y bueno, en eso ya tiene que definitivamente intervenir Atenea y dice, basta ya, ya han provocado muchísimas desgracias, ustedes los pretendientes, muertos, y tú regrésate ya a tu casa, y tú quédate ya con tu esposa. Bueno, y a partir de ahí, ya lo que nos dice la Odisea es que viven aparentemente en una cierta calma y ya se queda ahí a convivir con su esposa. Algunas de las enseñanzas que nos deja, que muchas son evidentes, es que no hace falta estar 20 años viajando fuera físicamente de casa, sino que hay muchas maneras de no estar en casa, incluso estando físicamente en ella. Otra cosa que nos enseña es que el verdadero heroísmo está en lograr el equilibrio entre el trabajo y el amor y la compañía y el crecimiento en la familia, porque aquí no es ya un matrimonio, es una familia constituida, que todo matrimonio es una especie de regreso a casa. También nos enseñan muchas cosas sobre las diferencias entre hombres y mujeres. Los hombres suelen en la relación resbalarse, escapar siempre como hacia afuera de casa, a través de todas estas cosas que ya hemos dicho, y las mujeres en general suelen volcarse hacia los hijos. Por tanto, por así decir, quedarse más en casa, aunque esto es una generalización. Habla también sociológicamente del puesto que tenía la mujer en Grecia, que era bastante limitado, o sea, no podía salir casi de casa, excepto si era partera, pero pues, era muy limitado el rol que se le imponía a las mujeres. Y en el fondo, Odiseo, pues es héroe solamente al final. Bueno, pues espero que nos haya gustado este relato, que más que ir y concentrarme en la historia como tal, quise pues identificar algunos de los grandes encuentros que tiene Odiseo y después Telémaco y Penélope para sacar algunas enseñanzas o algunas conclusiones sobre el matrimonio. Pues les agradezco y les mando un fuerte abrazo y les deseo lo mejor para ustedes, sus matrimonios y sus familias.